Vamos a estar leyendo, vamos a estar predicando la palabra de Dios desde el versículo 19 al 37. Pero antes quiero hacer una pregunta. Si usted tiene la respuesta, puede hacerlo en su mente. Y quiero iniciar con esta pregunta. Si usted ha leído la palabra de Dios y tiene tiempo de haber leído el Antiguo Testamento, o si conoce alguna historia bíblica desde el Antiguo Testamento, ¿usted quién cree que sea el profeta más importante del Antiguo Testamento? Muchos podrían decir Isaías, otros podrían decir Elías, ¿no? Y a lo mejor serían por más importantes por los hechos que hicieron, las acciones que hicieron. Elías bajó fuego del cielo y luego fue llevado en un torbellino a la presencia del Señor. Él no conoció la muerte. Isaías fue quien profetizó a Cristo, Isaías 53, y su ministerio duró 40 años. Pero la realidad, amados hermanos, es que ninguno de ellos ha sido el mayor y más grande profeta del Antiguo Testamento. No es Isaías, no es Elías, no es Eliseo, no es Jeremías ni siquiera. ¿Saben quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista ha sido y será el mayor y más grande profeta del Antiguo Testamento. Ahora, usted puede decir, pero ¿qué no está en el Nuevo Testamento? Porque, bueno, la realidad es que su narrativa está en el Nuevo Testamento, pero él pertenece al Antiguo Testamento porque todavía el Nuevo Testamento no estaba establecido. Tenemos que recordar que el Nuevo Testamento o la era de la iglesia o la era de la gracia comienza o es inaugurada cuando Cristo Jesús resucita de la muerte. Así que Juan el Bautista es el mayor y más grande profeta del Antiguo Testamento. En la historia bíblica, por muchos años, Dios levantó profetas que hablaran a Israel y que anticiparan el juicio de Dios, pero por 400 años Dios guardó silencio. Por 400 años, después de que fue el último profeta, Dios no se comunicó ya por medio de ningún otro profeta por 400 años, y ese periodo de 400 años históricamente se le conoce como el periodo intertestamentario, el periodo de las guerras de los macabeos, históricamente hablando, los judíos, las guerras que tuvieron, porque terminamos el Antiguo Testamento con Malaquías y una promesa de que Dios iba a enviar a un hombre llamado Elías, extrañamente, que Dios iba a enviar a un hombre llamado Elías, pero Elías ya estaba, desde hace mucho tiempo atrás, ya se había ido a la presencia del Señor, y él dice que iba a enviar a un Elías. Y iniciamos el Nuevo Testamento y vemos grupos diferentes que no estaban en el Antiguo Testamento, vemos a fariseos, vemos a escribas, vemos a diferentes partidos políticos que se desarrollaron en el transcurso de esos 400 años. Dios ya no volvió a hablar por 400 años a su pueblo hasta que Juan el Bautista nació. Y Juan el Bautista, hermanos, fue el hombre más grande y maravilloso. Es un gran ejemplo de lo que deberían ser todos los predicadores del Evangelio. Hoy día estamos tan abarrotados, tan bombardeados por las predicaciones de predicadores o pseudos predicadores del Evangelio de la prosperidad o de un Evangelio que no es el Evangelio. Y las iglesias están abarrotadas, llenas, queriendo escuchar a alguien que les acaricie el oído con un evangelio maldito que no es el evangelio. Pero Juan el Bautista, hermanos, es un claro ejemplo de lo que se debiera ser como hombre fiel de Dios que predica el evangelio. El testimonio de Juan, hermanos, es lo que vamos a ver desde el versículo 19 al 37, pero en lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, este mediodía, quiero que veamos que esta porción que vamos a estar leyendo hasta el 37 del 19, son 3 escenas, son 3 días, ¿sí?, donde Juan el Bautista comienza su predicación y el contenido de la predicación es Cristo mismo, el Mesías. Y en estos 3 días Juan el Bautista testifica de quién es Cristo, da testimonio de Cristo
Y lo interesante, lo maravilloso, recordando el contexto de este evangelio, es que el apóstol Juan tiene como objetivo poner aquí en su evangelio las evidencias para que las personas que leyeran el evangelio creyeran en Cristo. Recordando que la palabra creer en el evangelio de Juan y en las cartas de Juan se escribe más de 100 veces. Juan está comprometido en evidenciar, ¿sí?, en apologizar que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el enviado de Dios, que Él es el Mesías, a quien Israel estaba esperando. Así que en estos pasajes, desde el 19 al 37, son 3 días. Son 3 días que suceden, 3 conversaciones que Juan el Bautista en su predicación tiene con 3 diferentes grupos de personas. Y hay 3 mensajes que, si usted lo anota, me gustaría que lo anotara, y se los voy a dar. Estos 3 días, en estos 3 predicaciones y en estos 3 grupos, Juan el Bautista está hablando y hay 3 mensajes. El primero de ellos está desde el versículo 19 al versículo 28. Esa es su primera predicación, ese es el primer encuentro que tiene Juan el Bautista con un grupo de personas que fueron enviados por los fariseos a entrevistarlo, a preguntarle. Y le pudiéramos titular a esa sección desde el versículo 19 al 28 como el Mesías está aquí. El Mesías está aquí. El otro día, otro acontecimiento que narra Juan el apóstol, está desde el versículo 29 al 34. Es el segundo día, el segundo grupo de personas, y el título que pudiéramos ponerle a esta porción de la palabra sería esta enseñanza, esta proclamación de Juan el Bautista: vean al Cordero de Dios. Esa es la siguiente predicación de Juan el Bautista. Y la última sección se encuentra en el 35 al 37. Este es el tercer día con el tercer grupo de personas y este es el tercer mensaje. Y este es el mensaje que Juan predica el último día: sigan al Cordero de Dios. Así que tenemos 3 días, 3 grupos de personas diferentes y 3 predicaciones. El Mesías está entre nosotros. Vean al Cordero de Dios y por último sigan al Cordero de Dios. Es mi intención, hermanos, mi anhelo que esta predicación dé vida a los corazones que no tienen vida y dé fruto donde no hay fruto por el poder del Espíritu de Dios y su palabra. Hemos titulado esta predicación Voz que clama en el desierto. Vamos a ver el primer día y la primer predicación de Juan el Bautista en los versículos que acabo de mencionar, desde el versículo 19. Dice la poderosa palabra de Dios: este es el testimonio de Juan. Juan el apóstol, recordando el contexto, él nunca se llama a sí mismo como Juan. Así que cuando vemos aquí el nombre de Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Él se llama a sí mismo, el apóstol Juan se llama como el discípulo amado o el discípulo que Dios o que Jesús amaba. Así que él se está refiriendo a Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan. Noten la palabra aquí, testimonio. Es muy importante porque otra vez está ligada al contexto de este evangelio. ¿Qué es lo que quiere Juan el apóstol? Él quiere testificar, quiere dar evidencias tangibles, verdaderas, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías, y depositando tu confianza en Él, encontrarás salvación. Juan, hermanos, el apóstol, sabe que él necesita un testimonio creíble de una persona confiable. Y no existe otra persona más confiable en ese tiempo, en ese contexto, que Juan el Bautista. Este testimonio es el testimonio más creíble para anticipar la llegada del Mesías. Y este testimonio tenía que ser hablado y compartido por una de las personas más confiables de ese tiempo. Y quiero que noten que ni siquiera Dios le confió este ministerio de la proclamación del Mesías a los sacerdotes fariseos o al Sanedrín. En ese tiempo el Sanedrín eran ancianos sabios de la ley
quienes eran las autoridades para enseñar la palabra de Dios. Se supone que ellos eran los pastores de Israel, las personas más consagradas para Dios, pero Dios se apartó de ellos y envió a un hombre llamado Juan. Juan, para Dios y para la gente en ese tiempo en Israel, era la persona más confiable, Juan el Bautista. Y esto podemos ver en la narrativa, hermanos, que Juan no era un hombre común y corriente. Este hombre no fue ordinario. Juan el Bautista no fue un hombre ordinario. Él venía de una dinastía de sacerdotes. Los sacerdotes en ese tiempo eran venerados porque ellos seguían la misma costumbre de los sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. El padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, y Zacarías era un siervo del Señor, un sacerdote, y un día, mientras él estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel y le dijo que iban a tener un hijo, y que ese hijo iba a tener el espíritu de Elías, y que iba a proclamar la llegada del Mesías, que iba a preparar el corazón de las personas para la llegada del Rey, del hombre Dios, Dios hecho humano. Así que él venía de una dinastía de sacerdotes y un poquito entre paréntesis, Zacarías dudó de esa profecía de ese ángel y en consecuencia Dios le dijo, por cuanto dudaste vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y así fue, no pudo hablar y el día que nació Juan pudo manifestar que él era enviado por Dios. Ellos aproximadamente, Zacarías y su esposa tenían como unos 86 años y nunca pudieron tener hijos. Hasta que Dios les envió a Juan con un propósito, con una intención. Él era el heraldo. Él era el que estaba anticipado para preparar el camino del Rey verdadero, para proclamar diciendo, he aquí viene el Rey, preparen su corazón para su llegada. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Su nacimiento fue extraordinario. Su nacimiento fue profetizado, como lo mencioné, a Zacarías, padre de Juan. Zacarías fue un hombre respetado en Israel. Y también Juan, por su descendencia. Juan, todo mundo en Israel sabía que venía de descendencia de sacerdotes. Y los sacerdotes eran muy venerados, muy respetados en el contexto de Jerusalén. Aproximadamente a sus 30 años, Juan el Bautista no se llevaba mucho tiempo de Jesús, más o menos como unos 6 meses. Él era antes que había nacido que el Señor Jesús. Así que Juan era muy venerado, era muy respetado en Israel, y a sus 30 años él servía y vivía fuera de Israel. Él estaba fuera del sistema religioso común de Israel. Él no pertenecía a los sacerdotes, a los fariseos, al Sanedrín. Él no pertenecía a ese grupo. De hecho, en algún momento podemos ver en Mateo, los evangelios narran, Mateo, que cuando él se encontraba con los fariseos, él les hablaba duramente y les decía que eran una bola de hipócritas. Duramente. Juan tenía problemas con los sacerdotes, tenía problemas con los saduceos, con el Sanedrín, porque, ¿saben que la palabra hipócrita tiene su sinónimo como fariseo? Muchas de las veces las personas, eres bien fariseo. ¿Han escuchado eso? Es que eres bien fariseo, ¿no? Esa declaración significa eres bien hipócrita. Se llegó a acunar en nuestro lenguaje porque los fariseos tenían una vida por fuera muy piadosos, muy religiosos, pero por dentro eran una bola de huesos putrefactos, como el Señor Jesús les dice. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, dice, por fuera se ven como sepulcros blanqueados, muy bonitos. ¿Han visto cuando van a los cementerios que los familiares acostumbran a hasta barrer, echarle jabón, limpiar, poner bonito? Y por fuera se ve muy bonito, pero por dentro sabemos que hay. Y eso el Señor Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Juan el Bautista tenía la misma actitud en contra de ellos. Él sabía que eran hipócritas. Él estaba fuera del sistema religioso de Israel.
Juan el apóstol lo toma como su testimonio inicial para evidenciar que Jesús es el Mesías. Juan no está hablando aquí, el apóstol ahora va a tomar su testimonio de Juan el Bautista para referirse y decir que Cristo Jesús es el Mesías. Y este es el testimonio, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Este es el primer día, la primera predicación, el primer encuentro que Juan el Bautista tiene con estas personas y que está narrado aquí. Ahora, entre paréntesis, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, vemos que Jesús de Galilea está saliendo para ir al Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista. Mientras yo voy a estar narrando estos versículos en su imaginación, vean que Jesús viene de camino a Galilea, de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan al siguiente día. Estamos en el día primero. Así que el Sanedrín, los fariseos, la autoridad espiritual de Israel mandaron, ¿sí?, por delante a personas a preguntar a Juan el Bautista quién era él. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta. ¿Quién eres tú? Y el versículo 20, noten el ejemplo sublime de Juan el Bautista. Y él contestó y no negó, pero contestó, versículo 20, yo no soy el Cristo. Él fue tajante, él fue rápido al asunto. La pregunta tiene un contenido detrás, tiene una intención detrás. Esa pregunta, ¿quién eres tú?, tiene que ver con esa misma intención. Los israelitas estaban esperando al Mesías. Perdón. Los israelitas estaban esperando al Mesías, recordando de esta palabra Mesías, lo que hemos estado viendo en toda nuestra narrativa de Juan. La palabra Mesías viene de la idea o de la palabra rey o ungido, y sabemos que a las únicas personas que se ungían en el Antiguo Testamento eran a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y entonces Israel se formó de la idea de que el Mesías iba a ser el libertador de Israel. Y por supuesto que lo era. Pero los israelitas pensaban que él iba a venir a librarnos de la esclavitud de Roma. Ellos estaban en bancarrota. Porque Roma les hacía pagar impuestos y eran impuestos muy caros y ellos estaban muy pobres y enfermos. Ellos estaban tan aprisionados, entonces estaban esperando, anhelando el Mesías, el rey que los libraría. Y ese Mesías tenía un perfil, según ellos. Y en comparativa, tenían semejanzas. Ese Mesías iba a ser una persona importante, iba a ser una persona que iba a tener mucha relevancia entre las personas. Y esa es una de las cosas que Juan está pasando aquí. Juan el Bautista estaba viviendo afuera de Jerusalén. Noten aquí en el versículo 19 que fueron enviados por los levitas y los sacerdotes de Jerusalén. O sea, Juan el Bautista no está en Jerusalén, está a las afueras de la ciudad. Y esa es la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? Es la implicación de esa pregunta. Y Juan el Bautista va al grano y les dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Hoy día vivimos en mucho tiempo donde los pastores de las iglesias, los predicadores quieren el reflector y quieren las plataformas para decir, yo soy el profeta de Dios, yo soy el apóstol de Dios, yo soy el, quién sabe quién sea. Pero noten cómo la humildad de Juan, él está cumpliendo su misión. Él sabe bien por qué está allí. Y sabe qué hay detrás de esa pregunta del Sanedrín. ¿Quién eres tú? Y Juan les dice, yo no soy el Cristo. Si ustedes vienen pensando que yo soy el Cristo, déjenme decirles que yo no soy el Cristo. Versículo 21, preguntan, ¿entonces qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Esta pregunta, ¿eres Elías?, también tiene un trasfondo aunado con la primera pregunta, ¿quién eres tú? En Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice el Señor, el profeta Malaquías escribiendo, diciendo, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, el día del juicio y del castigo del Señor, un día grande y terrible, dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
Y muchos pensaban que Elías iba a regresar antes de que el Mesías regresara, viniera. Ellos decían, el profeta Elías, antes de que el Mesías venga, va a aparecer. Ellos veían que la señal de Elías era el inicio de la aparición del Mesías. Y le preguntaron, ¿eres Elías? Quizá tal vez ellos pensando de que Juan tendría o estaba encarnado, que realmente no estaba pasando, en el cuerpo de Juan. ¿Eres tú Elías? Y Juan responde, no lo soy. ¿Eres el profeta? Le preguntaron y él dijo, no. Y en algún momento se crea ese silencio incómodo porque ellos son encomendados para preguntarle y saber quién es él. Y Juan rompe el silencio y dice, contestando esa pregunta, respondió Juan, versículo 21, segunda parte. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Otra vez, noten la pregunta, ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Él está diciendo algo impresionante y maravilloso aquí. El reflector camina hacia Juan el Bautista. Ahora, es interesante ver que en el Evangelio de Mateo capítulo 3, Mateo nos narra que las personas de Jerusalén, de Judea y de Israel en totalidad, salían de la ciudad, ¿sí?, para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Así que estamos hablando de que los seguidores de Juan el Bautista no eran dos, eran miles. Miles de personas salían de Jerusalén, de Judea. Jerusalén era una ciudad, pero Judea era toda la región. Así que salían de allí, venían y buscaban a Juan el Bautista porque ellos sabían que él era un profeta de Dios y salían para escucharle. Así que había una plataforma muy grande. Había mucha gente que se agolpaba, que se reunía para escuchar la predicación de Juan. Y Juan está diciendo, yo no soy el importante aquí. Yo no soy el importante aquí. Yo solamente soy la voz que se escucha en el desierto. No soy nadie, soy un esclavo, soy un heraldo, soy un comunicador del mensaje de Dios. Yo estoy en el desierto proclamando una voz. Y esta es la voz que se escuchaba. Este es el mensaje de Juan el Bautista, versículo 23. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El ministerio de Juan, hermanos, de Juan el Bautista, hace clic en su mente, en su espíritu, por la convicción del Espíritu de Dios, y Juan está haciendo su ministerio, algo profetizado, algo que resonó en Isaías 43, 40, versículo 3, donde él dice estas mismas frases que acabo de leer, una voz que clama, preparen en el desierto, camino al Señor, hallen en la soledad calzada para nuestro Rey. Este era el trabajo maravilloso de los heraldos en la antigüedad. Los heraldos eran personas que salían antes de que el rey llegara y empezaba a gritar entre las calles y las plazas en la multitud diciendo, el rey viene, prepárense. Prepárense. Esa preparación, como cuando alguien te invita a comer a su casa, se baña, se viste, hacia la casa. Esa preparación, el rey viene de camino, preparen su corazón para recibirlo. Juan estaba haciendo ese trabajo maravilloso desde el desierto. El Evangelio de Mateo sigue alumbrándonos un poquito más de Juan. Dice que él vestía de pieles de camello y que comía miel silvestre en el campo. Él no estaba enrolado con el sistema de ese mundo. Él estaba fuera. Él estaba cumpliendo su ministerio. Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo solamente soy una voz. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, noten aquí.
Los fariseos, como ya mencioné, eran la autoridad religiosa de Israel y ellos querían estar seguros si Juan el Bautista era el Mesías. Y la pregunta es ¿por qué? Conocemos, hermanos, por la historia y por lo que nos dejan ver los evangelios, que la piedra que estaba en el zapato, dentro del zapato de los fariseos, fue el Mesías. Desde que el Mesías se dio a conocer, Jesucristo mismo, más adelante lo vamos a ver, cuando Juan envía, él está encarcelado, Juan el Bautista está encarcelado y envía mensajeros a decirle a Jesús, por algún momento dudó que él era, porque era humano, tuvo miedo, estaba en la cárcel y dudó realmente si él era el Mesías. Y fue a preguntarle, ¿eres tú acaso el Mesías? ¿O esperamos a otro? Y el Señor les dice, pues fíjate, los ciegos ven, las personas enfermas son sanadas. Él era el Mesías. Para los fariseos el Mesías fue un estorbo. Y cuando comenzó a hacer su ministerio el Señor Jesús, planearon matarle. ¿Y saben qué? Sus planes fueron hechos. Ellos querían saber si Juan era el Bautista para quitarlo del medio. Nosotros somos la autoridad, tú no, Juan. ¿Qué dices de ti? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo solo soy una voz. Versículo 26. Versículo 25, perdón. Y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. En otras palabras, ellos están preguntando, ¿con qué autoridad haces lo que estás haciendo? ¿Quién te mandó a hacer? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer lo que haces, bautizar? Esta pregunta tiene ese trasfondo. ¿Con qué autoridad haces esto si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 26. Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y ahí está la primera predicación, el primer mensaje de Juan en el primer día y el primer grupo, es decir, aquí está el Cristo ya. Yo no soy, pero ya está entre nosotros. Lo que él está diciendo en esta declaración, yo bautizo en agua, ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y Juan les dice, yo bautizo en agua. Él está diciendo, no pongan los ojos en mí. Lo que yo hago no es demasiado importante. Más bien fijen sus ojos en aquel que ya está aquí. Esto es maravilloso. Porque Juan está cumpliendo su misión. Él está proclamando que el Mesías ya está entre ellos. Y ellos llegan a decirle, ¿eres tú acaso? Yo no soy. Entonces, ¿por qué bautizas? No te preocupes por lo que hago. Preocúpate porque ya está aquí alguien más grande que yo. El Mesías ya llegó. Versículo 27. Él, hablando de Cristo, es el que viene después de mí. Aquí reconoce su trabajo. Él es el heraldo. Él sabe que prepara el camino y los corazones de las personas y sabe que el rey viene detrás de él. Y él dice, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. El trabajo de quitar las sandalias y enjuagar los pies, era algo que solamente los esclavos tenían en ese tiempo. En ese tiempo no había calles pavimentadas y tampoco había zapatos como lo usamos nosotros. Eran sandalias, eran pedazos de cuero amarrados. Y lo que sucedía en el día cotidiano es que cuando llegabas a tu casa tus pies estaban muy sucios. Muchas de las veces a lo mejor llenos de suciedad de animales. Y siempre era una cortesía que cuando llegabas a la casa de una persona tenían un esclavo que lavaba los pies. Por eso es que cuando narra acerca de cuando Simón invita a un fariseo, invita a Jesús a su casa a comer, él le dice, cuando yo llegué aquí, ni siquiera enjugaste mis pies. Pero esta, hablando de la mujer que estaba llorando, no ha parado de limpiar mis pies. Esa posición solamente era para los esclavos. Y Juan está depositándose todavía más inferior que ese esclavo, diciendo, ni siquiera puedo llegar a quitarle sus sandalias.
No soy digno. ¿Está el esclavo? Bueno, de ese esclavo estoy debajo yo. Él es el Rey. Él es el Dios encarnado. Versículo 28, y terminamos este primer día. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Recordemos, Mateo nos dice que Juan estaba en el Jordán y que Jesús estaba saliendo de Galilea para ir al Jordán y ser bautizado. Todo esto estaba sucediendo mientras Jesús iba de camino al Jordán. Escena número 2, día número 2, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, noten esto, esta escena conmovedora y gloriosa. Juan lo ve y dice, delante de todas las personas que salieron al encuentro a escuchar a Juan el Bautista, todas las personas de Jerusalén, todas las personas de Judea salieron a escuchar la predicación y públicamente Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios. Aquí es el momento que narra Mateo 3, cuando Jesús fue a ser bautizado y recordamos ese evento, Juan lo ve, lo reconoce y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten esa declaración. Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista y Juan tiene el encuentro con él, dice, lo reconoce, él es Dios encarnado, yo no puedo ni siquiera tocar tus sandalias y él le dice, bautízame Juan, no puedo Señor, no estoy en contra de eso, no es verdad, no puede ser posible. Y el Señor Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda ley. Él no vino a romper ninguna ley, así que fue bautizado por Juan. Este es el momento, solo que Juan no lo registra. Recordemos que Juan tiene su vista en esta parte celestial de lo que es Dios en Cristo. Juan lo ve en medio de toda la multitud que está escuchando su predicación e interrumpe su mensaje mientras Jesús viene caminando y dice, oigan, ¿se acuerdan lo que les dije? Aquí está el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué Juan le denomina el Cordero de Dios al Señor? ¿Por qué no dijo aquí está el Rey? ¿Por qué no dijo aquí está el Mesías? ¿Por qué no dijo aquí está Dios encarnado? ¿Por qué dijo el Cordero? Es tan conmovedora esta escena porque Juan entiende cuál es el trabajo del Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Señor mandó a sacrificar corderos. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Todos los días, sin excepción, los sacerdotes en el templo sacrificaban en la mañana un cordero sin defecto y al atardecer sacrificaban otro cordero sin defecto. Todos los días. Esos corderos eran para limpiar el pecado de las personas. Todos los días eso es lo que hacían. Juan conoce esa liturgia porque él viene de una descendencia de sacerdotes. Y cuando él ve a Jesús, por el Espíritu de Dios, es revelada la función de ese cordero. Quita el pecado del mundo. Es mi oración que tú puedas ver lo que Juan está viendo aquí. Ahí está el Cordero de Dios. Esta es su segunda predicación y el segundo contenido de su mensaje en este segundo día con otro grupo de personas. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué glorioso mensaje. Discúlpenme porque me pongo muy emotivo. Versículo 30. Y sigue predicando Juan. Y este es el contenido. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y sigue diciendo, versículo 30, este es aquel de quien yo dije.
Esta declaración nos hace ver que Juan ha estado predicando, ha estado haciendo su trabajo. Él ha estado predicando, anticipando, como una voz que clama en el desierto, literalmente, que Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Rey de Reyes, iba a venir. Y ahora es el momento majestuoso donde Juan ve cumplida su predicación. Ahí está el Cordero de Dios. Este es aquí el quien yo dije, después de mí, viene un hombre que es antes de mí porque él era primero que yo. Y Juan, podríamos decir, ¿y qué no naciste tú primero, Juan? ¿Por qué dices que él es primero que tú si tú naciste primero? Juan no está hablando de eso. Él reconoce que ese Cordero es Dios, preexistente, autoexistente y coexistente con el Padre. Él es el eterno Dios y Juan lo entiende. Y por eso dice, Él era antes que yo. Porque Él siempre ha existido, Él es Dios. Versículo 31, sigue hablando Juan en esta predicación y dice, yo no lo conocía, como si estabas en el vientre y cuando llegó María, saltaste. Probablemente no había una seguridad completa de que Jesús era el Mesías, tal vez tenía sus reservas, pero en ese momento, sigue diciendo el versículo 31, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Versículo 32. Cuando también dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y vuelvo a repetir lo mismo, versículo 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió, y ahí está la respuesta, el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Regresemos al versículo 32. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Muchos entienden esta declaración literal, de que literalmente del cielo bajó un ave, una paloma, y hasta blanca. Pero realmente esto no es lo que está diciendo Juan aquí. Y noten aquí la preposición como. He visto al Espíritu descender del cielo como paloma. En la narrativa original en griego no está hablando de que fue un animal, sino que lo que él vio era parecido a una paloma, como una neblina tal vez, que cayó sobre Cristo. Y ese era un mensaje anticipado por Dios. Él mismo en el versículo 33 dice, yo no sabía que él era, pero el que me envió a bautizar, ahí está, Dios mismo, quien lo había enviado a predicar y a bautizar en agua, le había dicho y le había anticipado, aquel hombre que veas, que viene el Espíritu de Dios, ese es el mismo quien puede, y solamente él, bautizar en el Espíritu Santo. Eso fue lo que le anticipó el Señor y se cumplió. Él lo vio mientras él bautizaba a Jesús en el Jordán. Y Mateo 3 narra eso, aquí no lo narra, dice que cuando salió del agua, escucharon una voz que dijo, este es mi Hijo amado, y mi corazón se complace con él. Esto es una bomba para los unicitarios. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, está allí en el agua y viene el Espíritu Santo y después se escucha a Dios Padre hablando, la Trinidad haciendo su obra. Gloria a nuestro Dios Trino. Continúa diciendo Juan, versículo 34, y yo le he visto, yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El primer mensaje fue, el Mesías ya está entre nosotros, ya está aquí. El segundo mensaje es, véanlo, aquí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35, tercer día, tercer mensaje, tercer grupo de personas. Al día siguiente,
Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, noten eso. Juan el Bautista estaba con dos de los seguidores de él y vio a Jesús que pasaba. Otra vez tiene ese encuentro. Juan el Bautista está con sus discípulos y hay dos discípulos de él, de Juan el Bautista, y pasa otra vez el Señor Jesús y dijo Juan, una vez más, este es el mensaje tercero, dice, ahí está el Cordero de Dios. Versículo 37. Y los dos discípulos le oyeron hablar a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Qué maravilloso. Juan al final quedó sin discípulos porque todos los entregó al Señor Jesús. No es nuestra plataforma, no es nuestra iglesia, no es nuestro renombre, no, es Cristo, solamente Cristo. Él merece todo el reconocimiento y toda la gloria y toda la proclamación. Y no solamente yo como predicador o como pastor, cada uno de ustedes que son hijos del Señor son los mismos Juanes Bautistas, que debemos predicar no buscando el foco ni la atención, sino apuntar todos a Cristo. Véanlo a Él. Allí está el Cordero de Dios que puede salvar tu vida. No me veas a mí, ve al Cordero de Dios. Y el último, este mensaje que Juan el Bautista hace en el versículo 37, versículo 36 dice, y ahí está el Cordero de Dios, y dice que estos dos discípulos le siguieron al Señor Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios está entre nosotros. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios. A Él síganlo. Ese fue el mensaje en 3 días. Ya tenemos al Mesías, ya está entre nosotros. Día siguiente, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Día 3, ahí está el Cordero de Dios. Síganlo a Él. La siguiente semana vamos a ver desde el versículo 38, pero quiero solamente rascar un poquito el versículo 38 que dice, Jesús se volvió, y esto es maravilloso, estoy sumamente entusiasmado porque por fin va a hablar nuestro Señor. En toda la narrativa y todas las predicaciones que hemos tenido hasta ahorita, Jesús no ha salido hablando, pero ahora va a hablar. Versículo 38. Jesús se volvió y viendo que le seguían 2 personas, estos discípulos de Juan, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le respondieron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Cuando Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios, y ellos lo siguen, ellos están obedeciendo la predicación de Juan el Bautista, porque ellos alcanzaron a ver y creer que Jesús era el Mesías. Y cuando ellos van y comienzan a seguirle, y el Señor Jesús voltea y los dice, ¿qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Requieren algo? Ellos le preguntan, maestro, rabí, maestro. Esa palabra rabí tiene un peso muy fuerte. En la cultura hebrea a nadie se le decía rabí, nada más porque sí. Los rabí eran muy respetados. De hecho, los rabí, los maestros, los rabinos eran más queridos todavía que algunos de sus padres. Eran muy venerados. Y ellos le dicen, rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Esa pregunta, ¿dónde te hospedas? Es decir, nosotros queremos estar contigo y no va a ser pasajero. Nosotros queremos estar contigo. Donde tú vayas a estar, nosotros vamos a estar. Y el Señor contesta el versículo 39, vengan y verán. Les dijo Jesús, entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Quiero terminar con el versículo 40, aunque vamos a tocar esto el siguiente domingo, pero noten cómo Juan utiliza este versículo para referirse a él mismo. Uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro.
¿Qué quiere decir aquí? Él dijo uno de los dos, Andrés. ¿Quién era el otro? Era Juan. Juan el apóstol. Él nunca se refirió a sí mismo como Juan. Él nunca quiere tomar el lugar para hablar de sí. El Mesías está entre nosotros. Véanlo a Él. Él es el Cordero que quita el pecado, tu pecado. Él está entre nosotros. Síganlo a Él. Síganlo a Él. Esa invitación es para todos nosotros. Él merece nuestra honra, Él merece nuestro reconocimiento y nuestra obediencia, porque nuestro Cristo es nuestro Dios. Así que síganlo a Él.